Mis nuevos vecinos ocultan algo. Hola Reddit. Me acababa de mudar a ese barrio tranquilo, uno de esos lugares donde las casas se alineaban perfectamente con jardines bien podados y cercas blancas que daban una sensación de orden irreal. Había dejado atrás una vida caótica en una ciudad grande, llena de ruido constante y trabajos que me absorbían el alma. Quería un cambio, un sitio donde pudiera respirar, quizás dedicarme a escribir o a pintar, algo que me sacara de la rutina asfixiante. La casa que encontré era pequeña, de un solo piso, con un porche delantero que crujía bajo mis pies y ventanas que dejaban entrar la luz del atardecer en rayos dorados. No era lujosa, pero tenía ese encanto viejo, con pisos de madera que chirriaban y un ático lleno de polvo donde planeaba guardar mis cajas de recuerdos. El día de la mudanza fue agotador. Llegué en una camioneta alquilada, cargada hasta el techo con muebles desarmados, libros amarillentos y ropa que olía a mi antiguo departamento. Sudaba profusamente mientras descargaba todo, y fue entonces cuando vi por primera vez a mi vecino. Se llamaba Esteban, un hombre de unos 60 años, con el cabello gris peinado hacia atrás y una barba recortada que le daba un aire de abuelo sabio. Salió de su casa, que estaba pegada a la mía, separada solo por una cerca baja de madera. Me saludó con un gesto de mano y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Bienvenido al barrio», dijo con una voz ronca, como si fumara demasiado. Me ofreció ayuda para llevar una caja pesada, y acepté. Mientras subíamos los escalones de mi porche, noté sus manos, callosas, con uñas cortas y tierra incrustada debajo, como si trabajara en el jardín todo el día. Charlamos un poco. Me contó que llevaba viviendo allí más de 30 años, que el barrio había cambiado poco desde que era joven. «Es un lugar pacífico», agregó, «pero el bosque cercano puede ser traicionero si no lo conoces». Asentí, sin prestar mucha atención. Estaba más concentrado en no tropezar con la caja. Una vez dentro, dejó la carga en el salón y se despidió con un «si necesitas algo, solo toca la puerta». Parecía amable, pero había algo en su mirada, una sombra fugaz, que me dejó inquieto. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. Las primeras noches fueron de adaptación. Dormía mal, despertándome con el silencio absoluto que reinaba después del atardecer. En mi antigua vida, el ruido de autos y sirenas era mi arrullo, pero aquí solo se oía el viento susurrando entre los árboles o algún animal nocturno. Fue en una de esas madrugadas insomnes cuando empecé a notar la rutina de Esteban. Alrededor de las 11 de la noche, como si un reloj invisible lo llamara, oía el chirrido de su puerta principal abriéndose. Me asomaba a la ventana de mi habitación, que daba directamente a su porche, y lo veía salir. Siempre cargaba una bolsa grande, de lona gruesa y oscura, que parecía pesada por la forma en que la arrastraba con esfuerzo hasta su camioneta vieja, una de esas con pintura descascarada y neumáticos desgastados. La metía en la parte trasera, encendía el motor con un rugido ahogado, y se dirigía hacia el bosque que bordeaba el barrio. Era un bosque denso, con árboles altos que se entretejían como guardianes antiguos, y senderos que se perdían en la oscuridad. Al principio, no le di importancia. Pensé que quizás era un aficionado a la caza nocturna, o alguien que recolectaba hongos o hierbas bajo la luna. Había oído historias de gente que hacía eso en zonas rurales. Pero noche tras noche, la misma hora exacta, la misma bolsa pesada. Y lo que más me intrigaba, regresaba 2 o 3 horas después, con la bolsa visiblemente más ligera, a veces incluso vacía, colgando floja de su hombro. Empecé a observarlo con más atención durante el día. Lo veía en su jardín, cavando agujeros para plantar flores o reparando la cerca con martillo y clavos. Me saludaba con un gesto de cabeza si nos cruzábamos, pero nunca iniciaba una conversación larga. Era como si llevara una vida doble, diurna y apacible, nocturna y misteriosa. Una semana después de mi llegada, la curiosidad se volvió obsesión. No podía dormir bien, imaginando que llevaba en esa bolsa. ¿Basura? ¿Animales cazados? ¿Algo peor? Decidí investigar un poco. Me senté en mi salón, con la laptop sobre las rodillas, y busqué información sobre el barrio y el bosque. Encontré artículos antiguos en sitios de noticias locales, descoloridos por el tiempo digital. Hablaban de desapariciones, casos reales que databan de décadas atrás. Un excursionista que se perdió en una caminata y nunca regresó, dejando solo su mochila abandonada. Una pareja de jóvenes que salió a acampar y desapareció sin dejar rastro, con sus tiendas intactas pero vacías. Incluso un niño que jugaba cerca del borde del bosque y se evaporó en minutos, mientras su madre preparaba la cena. Las autoridades investigaron, pero nunca encontraron cuerpos ni culpables. Se hablaba de accidentes, caídas en barrancos ocultos, ataques de animales salvajes como osos o lobos. Pero en foros y comentarios, surgían rumores más oscuros,
un asesino que acechaba en las sombras, o tal vez un culto secreto que usaba el bosque para rituales. Leí durante horas, el corazón acelerado, y cuando cerré la laptop, el chirrido de la puerta de Esteban me hizo saltar. Miré el reloj, 11 en punto. Salió con la bolsa, y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Los días siguientes fueron una tortura. Intentaba distraerme con mi trabajo, dibujaba ilustraciones para un libro infantil que me habían encargado, pero mis trazos salían torcidos, sombríos. Imaginaba escenas del bosque, con figuras ocultas entre los árboles. Hablé con otros vecinos, casualmente, mientras sacaba la basura o regaba el jardín. Una mujer mayor, que vivía al final de la calle, me dijo: Esteban es un buen hombre, pero guarda sus secretos. Su familia ha estado aquí desde siempre. Otro vecino, un tipo jubilado que paseaba a su perro, mencionó las desapariciones. Hace años, el bosque se tragó a mucha gente. Algunos dicen que hay maldiciones, pero yo creo que fue negligencia. Nadie parecía sospechar de Esteban, pero sus palabras me alimentaban la paranoia. No aguanté más. Esa noche, me preparé con cuidado. Vestí pantalones oscuros y una chaqueta negra, tomé una linterna pequeña que guardaba en el cajón de la cocina, y una botella de agua por si acaso. Esperé en mi porche, oculto tras un arbusto alto que me cubría la vista. A las 11, Esteban salió. Cargaba la bolsa con más esfuerzo que de costumbre, gruñendo mientras la subía a la camioneta. Arrancó, y yo esperé unos minutos antes de subir a mi auto, un sedán viejo que había heredado de mi madre. Lo seguí a distancia, con las luces apagadas al principio para no delatarme. El camino al bosque era estrecho, pavimentado solo en partes, con baches que hacían saltar el vehículo. Los árboles se cerraban sobre la carretera como un túnel vivo, y el aire que entraba por la ventana olía a resina y humedad. Esteban aparcó en un claro improvisado, rodeado de maleza alta. Yo me detuve más atrás, en un recodo oculto, y continué a pie. El suelo estaba blando por la lluvia reciente, y mis zapatos se hundían ligeramente. Lo vi bajar la bolsa y adentrarse en un sendero apenas visible, marcado por pisadas repetidas. Lo seguí con sigilo, apagando la linterna para no alertarlo, guiándome por la luz de la luna que filtraba entre las ramas. El bosque era un laberinto, troncos gruesos cubiertos de musgo, raíces que serpenteaban como trampas, y el sonido constante de hojas crujiendo bajo mis pies. Tropecé una vez, raspándome la mano contra una corteza áspera, pero seguí adelante. Después de unos 15 minutos, que parecieron horas, llegamos a una pequeña cabaña derruida, oculta entre los árboles. Era una estructura vieja, con techo de madera podrida y paredes agrietadas, como si el tiempo la hubiera olvidado. Esteban entró, y una luz tenue se encendió dentro. Me acerqué sigilosamente a una ventana rota, agachado para no ser visto. El vidrio estaba sucio, pero pude espiar. La cabaña estaba iluminada por una lámpara de queroseno que parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Esteban sacaba de la bolsa herramientas, una pala oxidada, guantes de cuero grueso, y lo que parecía un mapa amarillento, enrollado con cuidado. Pero no estaba solo. Había una mujer mayor allí, sentada en una silla coja, con el rostro demacrado por arrugas profundas y ojos hundidos que brillaban con una intensidad febril. Parecía su hermana, por el parecido en la nariz aguileña y el mentón firme. Vestía un vestido floreado descolorido, y sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba una taza de algo humeante. Hablaban en voz baja, pero alcancé a oír fragmentos. «Tenemos que terminarlo esta noche», dijo ella, con una voz cascada. «El secreto no puede salir a la luz después de tantos años». Esteban extendió el mapa en una mesa improvisada, hecha de tablones clavados, y vi marcas rojas en él, como puntos de un patrón siniestro. «Recuerda lo que pasó con papá», agregó la mujer, suspirando. «Él empezó todo esto, y nosotros lo heredamos como una maldición». Mi mente voló a los artículos que había leído. Las desapariciones databan de hace 50 años, cuando el padre de Esteban era un guardabosques en la zona. Según los rumores en esos foros viejos, había encubierto algo terrible, pero nunca se probó nada. ¿Estaban ellos continuando eso? ¿Desenterrando cuerpos? El estómago se me revolvió. Decidí acercarme más, para oír mejor. Me moví con cuidado, pero mi pie pisó una rama seca oculta bajo las hojas. El crujido resonó como un trueno en el silencio del bosque. Esteban se giró bruscamente hacia la ventana, sus ojos escaneando la oscuridad. «¿Quién anda ahí?», gritó, agarrando la pala como un arma. Salí corriendo, el pánico impulsándome. Tropecé con raíces, ramas me azotaron la cara, dejando rasguños ardientes. Oí sus pasos detrás de mí, pesados y rápidos, maldiciendo. «¡Detente!».
Corrí como nunca, el corazón latiéndome en los oídos, los pulmones ardiendo. Llegué a mi auto jadeando, arranqué con manos temblorosas y me fui a casa, mirando el retrovisor cada segundo, esperando ver sus faros. Al día siguiente, no salí de la casa. Me quedé encerrado, revisando las cerraduras una y otra vez. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Seguí a mi vecino y vi a una mujer en una cabaña vieja, y oí algo sobre un secreto. No tenía pruebas concretas, solo sospechas y un mapa que ni siquiera había visto de cerca. Me preparé un café fuerte, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. Revisé mis notas mentales, las desapariciones eran reales, documentadas. ¿Y si Esteban y su hermana estaban involucrados? Por la tarde, un golpe en la puerta me hizo saltar. Era Esteban. Abrí con cautela, manteniendo la cadena puesta. Me miró con ojos serenos, como si nada hubiera pasado. Anoche vi luces en el bosque. ¿Fuiste tú, vecino? Parecía que alguien andaba perdido. Negué con la cabeza, fingiendo confusión. No, estuve en casa todo el tiempo. Sonrió levemente. Bueno, si necesitas algo, ya sabes. ¿Quieres pasar a charlar? Tengo té fresco. Acepté, por una mezcla de curiosidad y miedo. No quería parecer sospechoso. Entramos a su sala, un espacio ordenado pero polvoriento, con muebles de madera oscura y estanterías llenas de libros viejos sobre historia local y botánica. Fotos en marcos plateados cubrían las paredes, imágenes en blanco y negro de una familia sonriente, niños jugando en un jardín similar al actual. Me sirvió un té humeante en una taza agrietada, y se sentó frente a mí en un sofá desgastado. Sé que me has visto salir de noche, dijo de repente, sin preámbulos. Mi corazón se aceleró. No es lo que piensas. Empezó a contar, con voz pausada, como si recitara una historia ensayada. Mi familia tiene un secreto que nos pesa como una losa. Hace décadas, mi padre fue testigo de un crimen horrible en el bosque. Explicó que su padre, un hombre estricto y trabajador, había descubierto a un grupo de cazadores ilegales que operaban en la zona. En una noche fatídica, confundieron a unos excursionistas con presas y les dispararon. En pánico, ocultaron los cuerpos en fosas improvisadas, profundas en el corazón del bosque. Mi padre, al encontrarlos, los ayudó a encubrirlo por miedo a que lo mataran a él también. Pero guardó un mapa con las ubicaciones exactas, atormentado por la culpa. Esas desapariciones que seguramente has leído, dijo Esteban, no fueron accidentes. Fueron errores humanos, cubiertos por miedo y poder. Los culpables eran gente influyente, dueños de tierras cercanas, y las investigaciones se estancaron a propósito. Esteban y su hermana, que se llamaba Rosa y vivía recluida en la cabaña por una paranoia que la consumía desde joven, habían heredado el mapa al morir su padre. En lugar de destruirlo, decidieron actuar, salían de noche a desenterrar restos, con cuidado, y los enviaban anónimamente a laboratorios forenses lejanos, con notas que guiaban a las autoridades. Ya hemos resuelto 3 casos así, afirmó, sacando de un cajón una carta arrugada. Era de una familia que había recibido cierre después de años de incertidumbre, gracias a quien sea que nos devolvió a nuestro ser querido. La leí, las palabras borrosas por el tiempo, y sentí una mezcla de alivio y horror. No era un asesino, sino alguien intentando redimirse. Pero entonces vino el primer giro que me dejó helado. Mientras hablaba, mis ojos vagaron por las fotos en la pared. Una en particular me atrapó, era de su padre, joven y robusto, posando con un grupo de hombres en el bosque, rifles en mano. Uno de ellos, al fondo, con una sonrisa torcida y ojos que reconocí al instante, se parecía sospechosamente a mi abuelo. Mi abuelo, a quien apenas conocí, muerto cuando yo era niño, siempre envuelto en misterios que mi madre evadía. Tu abuelo era uno de ellos, dijo Esteban, notando mi expresión. Por eso te mudaste aquí, ¿verdad? Para vigilar, o quizás para buscar respuestas sin saberlo. No lo podía creer. Mi mudanza había sido impulsiva, después de una ruptura sentimental que me dejó a la deriva. Pero ahora encajaba, mi familia tenía raíces en la zona, aunque mi madre siempre cambió de tema cuando preguntaba. Recordé un viejo diario de mi abuelo que encontré en una caja durante la mudanza, con entradas vagas sobre el pacto del bosque y errores que no se borran. Esteban reveló más. Mi abuelo no era un cazador casual, era el líder del grupo, el que disparó primero en esa noche trágica, confundiendo sombras con animales. El secreto no era solo de Esteban, era mío también. Rosa y él me habían estado observando desde mi llegada, sabiendo mi linaje por un viejo registro familiar que su padre guardaba. Huí de su casa, confundido y aterrorizado. Esa noche, no salió con la bolsa. En cambio, encontré una nota bajo mi puerta,
Ayúdanos a terminarlo, o el secreto te perseguirá para siempre. Pasé días encerrado, investigando mi propia familia. Revolví las cajas de mudanza que aún no había desempacado, y encontré cartas ocultas en el fondo de una, atadas con una cinta roja. Eran de mi abuelo a mi abuela, confesando su culpa: lo que hicimos en el bosque me atormenta. Los gritos aún resuenan. Lágrimas me nublaron la vista. Mi abuelo no era el héroe que imaginaba de niño, contándome cuentos de aventuras. Era un criminal, un hombre que había destruido vidas y encubierto sus pecados. Decidí unirme a ellos, no por lealtad, sino por una necesidad de cierre. Si mi sangre estaba manchada, quizás podía lavarla. La primera noche que salí con Esteban fue surreal. Cargamos la bolsa con herramientas en su camioneta, y Rosa nos esperaba en la cabaña, con el mapa extendido. Cavamos en un sitio marcado, el suelo blando y húmedo, el sudor mezclándose con la tierra. Encontramos huesos amarillentos, envueltos en tela podrida. Los empacamos con cuidado, y Esteban los enviaría al día siguiente. Sentí una extraña paz, como si estuviera corrigiendo un error ancestral. Pero los giros no terminaban. En una excavación posterior, bajo una luna llena que iluminaba el bosque como un faro, encontramos no solo huesos viejos, sino un cuerpo reciente, envuelto en plástico negro, con olor a descomposición que me revolvió el estómago. No era de las desapariciones antiguas, la ropa era moderna, un abrigo con etiquetas recientes. Esteban palideció, dejando caer la pala. «Esto no es nuestro», murmuró. Rosa, que había estado callada toda la noche, se derrumbó en llanto. Confesó entonces, con voz entrecortada: años atrás, un intruso había descubierto la cabaña. Era un periodista local, investigando las desapariciones por su cuenta. La sorprendió una noche, exigiendo respuestas. En pánico, lo golpeó con una piedra, matándolo accidentalmente. Lo ocultó en una fosa nueva, y Esteban, sin saberlo del todo, la ayudaba indirectamente moviendo cosas para no levantar sospechas. El crimen sin resolver no era solo del pasado, había uno nuevo, fresco como una herida abierta. Confronté a Rosa, furioso. «¿Cómo pudiste? Esto nos arrastra a todos». En la discusión acalorada, reveló otro secreto devastador: mi abuelo no había muerto de un infarto como me contaron. Ella lo había envenenado, años atrás, por venganza. Su prometido, un joven inocente, había sido una de las víctimas accidentales en esa cacería fatídica, confundido con un animal. Mi abuelo disparó el tiro letal, y Rosa, al enterarse por el mapa de su padre, esperó el momento para ajusticiar. «Lo merecía», dijo, con ojos llenos de odio antiguo. Pero ahora todo se desmorona. Todo se derrumbó en mi mente. Mi familia no era víctima, era el origen del mal. Llamé a la policía anónimamente esa misma noche, desde un teléfono público en las afueras del barrio, guiándolos al bosque con coordenadas vagas del mapa que memoricé. Llegaron al amanecer, excavando la cabaña y las fosas. Arrestaron a Rosa por el asesinato del periodista y el envenenamiento de mi abuelo, que ahora se reabría como homicidio. Esteban fue interrogado durante horas, pero lo liberaron por falta de pruebas directas en los crímenes viejos. Solo era un encubridor pasivo, y las desapariciones antiguas prescribieron. Yo me mudé de nuevo, empacando todo en una noche frenética, dejando atrás la casa que ahora me parecía maldita. Pero el secreto me persigue como una sombra. Años después, en mi nuevo hogar lejano, recibo paquetes anónimos, pequeños, con huesos envueltos en papel y notas garabateadas. Aún queda trabajo por hacer. ¿Es Esteban, liberado pero obsesionado? ¿O alguien más de mi linaje, un primo distante que descubrió el mapa? El bosque guarda más secretos de los que imaginaba, y yo soy parte inextricable de ellos. Cada noche, a las 11, miro por la ventana, esperando ver una bolsa pesada en la oscuridad, recordándome que el pasado no se entierra fácilmente. Pero hay más. Recientemente, encontré otra carta en mi buzón, no anónima esta vez. Era de un detective retirado que había investigado las desapariciones originales. Me contactó porque mi nombre salió en los archivos al arrestar a Rosa. Reveló un giro final que me dejó sin aliento. Mi madre sabía todo. Ella había sido la que impulsó mi mudanza al barrio, sutilmente, sugiriendo el anuncio de la casa en un periódico viejo. «Quería que descubrieras la verdad», escribió el detective, adjuntando una transcripción de una entrevista con ella. Mi madre, en su lecho de muerte que no me contó, confesó haber conocido el secreto de mi abuelo y haberlo ocultado para protegerme. Pero al final, quiso que yo lo expusiera, como una forma de redención familiar. Ahora vivo con eso. El bosque, aunque lejano, susurra en mis sueños. He empezado a escribir todo esto, no para publicarlo, sino para exorcizar los fantasmas. Si alguien lee esto algún día,
sepa que los secretos familiares son como raíces profundas, cortas una, y brotan 10 más. Y yo, sin querer, me convertí en el jardinero de un jardín envenenado. Esto es todo por hoy. No olvides dar like y suscribirte al canal. Si quieres enviar alguna de tus historias, no dudes en hacerlo al correo en la descripción del video. Muchas gracias por escuchar, y nos vemos mañana con más confesiones e historias.